Yo les cuento la historia de este accidente con el propósito que participen en la caja de comentarios, escriban en la caja de comentarios qué medidas de control pondría usted para evitar que esta historia se repita. Recordemos que todos podemos brindar opiniones, brindar algunas sugerencias que pueden ayudar a prevenir un accidente, sin importar si es profesional en seguridad y salud del trabajo. Todos tenemos una idea importante que aportar. Vamos al video. Aquí va la historia del accidente. Esta es una empresa que se dedica al sacrificio de ganado y cerdo. Puede ser cualquier empresa, ya que muy seguramente este riesgo no lo han controlado aún. Durante el proceso de sacrificio de estos animales, les extraen las vísceras. Estas vísceras, obviamente, están cargadas de popó, estiércol, heces, como ustedes lo quieran llamar, y estas vísceras, al ser extraídas, ellos están realizando ese trabajo en un nivel superior y son arrojadas por medio de un tobogán, y caen a un nivel inferior, es decir, como una especie de sótano. Allí en ese sótano hay una mesa de trabajo, una mesa en acero inoxidable con una serie de trabajadores alrededor que por medio de un cuchillo rasgan la víscera, extraen el popó del animal y posterior a eso lavan las vísceras. Estando en ese proceso, una persona de aproximadamente 40 años que llevaba 10 años de experiencia en ese cargo, en ese mismo oficio, en esa misma empresa, él está haciendo su intervención, saca todo el popó del animal. Ya ustedes se pueden imaginar cómo es esa área de trabajo. Realmente hay estiércol de animal salpicado por todas partes. Esos procesos son muy rápidos porque constantemente está cayendo víscera de los animales que están sacrificando, o bueno, ya que están despostando en la parte superior. Entonces, caen las vísceras, ellos rápidamente tienen que intervenir para sacar el popó y posterior a eso tienen que lavar la víscera. Estando él, pongan mucho cuidado, estando él haciendo esa actividad, le salpica una partícula de popó en un ojo, ¿sí? Le cae una partícula. Él de inmediato siente el dolor, entonces se retira un poquito de la mesa de trabajo y ve que no puede abrir el ojo. Entonces busca, y eso es algo natural, todo ser humano, busca intervenir el ojo, pero ya ustedes se pueden imaginar en qué estado de limpieza estaban las manos. Hay que aclarar que él tenía guantes quirúrgicos puestos, pero ya usted se puede imaginar en qué estado de limpieza estaban esos guantes. Entonces resulta que él siente mucho dolor y ve que no puede abrir el ojo, le avisa a sus compañeros y sus compañeros posteriormente avisan a su jefe inmediato y luego a la persona de seguridad y salud del trabajo. Resultados de este evento: la persona de aproximadamente 40 años pierde la visión del ojo. Aspectos a tener en cuenta para su análisis y que también puedan ayudar, puedan contribuir con sus ideas de cómo se podría prevenir este accidente. Resulta que en el área de vísceras adyacente hay un cuarto que es donde deben hervir las vísceras. Entonces hay mucha presencia de vapor. Ese vapor se pasa al cuarto de vísceras y pues ustedes imagínense que dentro del cuarto de vísceras hay presencia de mucho vapor. Entonces eso hace que las gafas se empañen. Es decir, que el control de poner una protección visual se dificulta porque si hay mucha presencia de vapor y ellos tienen que trabajar con cuchillo, pues se aumenta la posibilidad o la probabilidad de que ellos se corten con ese cuchillo. Esos cuchillos que utilizan ahí son muy afilados. Entonces, teniendo en cuenta esto, asimismo, escriban qué podríamos hacer para poder controlar que otro trabajador no pierda la visión. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y si ustedes tienen lecciones aprendidas que quieran ser contadas en este canal, me las pueden enviar al correo electrónico que dejo escrito en la descripción de este video. Chao, chao.